imposible, por ti los ojos se abren. Que Dios les bendiga, seguimos aquí con el programa Si Puedes Creer, Todo es Posible. La verdad que, como el programa anterior, estamos escuchando testimonios muy impactantes del poder de Dios. Y hoy vamos a escuchar también el testimonio de nuestra hermana Cindy. Le vamos a estar haciendo algunas preguntas. Usted presta atención porque verá la mano transformadora de nuestro Dios. ¿Cómo está, Cindy? Muy bien, pastor. Gracias a Dios. Contenta de estar aquí. Bueno, ¿vos sos oriunda de dónde? Colombia. De Colombia. ¿De qué parte de Santander. Colombia? Santander. Santander. ¿Tenés algo que ver con el banco o no? No. Nada Somos ribereños. No. Son ribereños. Somos ustedes. ribereños, sí. Del norte de Santander, más específicamente. Bueno. Escúchame, queremos que nos cuentes cómo era tu vida allí en Colombia. Después, bueno, lo que sucedió, sabemos que Dios hizo cosas. Y después, bueno, una reflexión final. ¿Qué te parece? Vamos a ir hablando. Entonces, ¿cómo era tu vida allá en Colombia? A ver. Bueno, yo antes de conocer al Señor, era una mujer muy vanidosa. Era una persona que desde muy chiquita, como crecí en un hogar disfuncional, yo nunca conocí a mi papá. Mi mamá era madre soltera. Claro. Después, bueno, ella se conoce con un hombre. Bueno, de ahí, de esa unión, nace mi hermana la menor. Y bueno, crecí como en ese ambiente, ¿no? Infidelidades, el alcohol, porque mi mamá era una mujer que tomaba demasiado. Entonces ella como que de alguna manera, todo eso que vimos lo fuimos como heredando. Heredando, sí, de alguna manera. Entonces desde muy chica entré al tema del alcohol. Mi mamá era de las que me llevaba a los boliches y todas esas cosas. Entonces como que para mí eso ya hacía como parte de la vida, como que lo naturalizaba y lo adopté desde muy chiquitita. Entonces eso fue como parte, o sea, de lo que me marcó en sí en mi niñez. Y nada, después, bueno, pasó un tiempo, yo tuve que salir de mi casa porque el lugar de donde yo vengo es un pueblo donde hay mucha necesidad. Mira. Pocas oportunidades de salir adelante, de estudiar, de hacer una carrera. Y mi sueño era ese siempre, estudiar, de salir del pueblo y poder ayudar a mi mamá. Claro. ¿Sí? Bueno, después me voy a la ciudad, paso un tiempo lejos de casa. Y después, bueno, al cabo de unos años me entero que mi mamá estaba en la iglesia. Mira. Que ella, bueno, había conocido al Señor, se había convertido, todo, bueno, había pasado por todo su proceso y que era una mujer diferente. Entonces, como que lo escuchaba, pero como que mucho no creía, porque, me costaba creer. Porque había visto una madre, bueno, que había sido una madre que había dado todo por sus hijas, siempre tuvo que trabajar y siempre quería darnos lo mejor. Pero bueno, eso del cambio, de que Dios la había cambiado, que la había transformado, que era una nueva persona, como que mucho no. Bueno, la Escritura, en una de las cartas de San Pablo, en la segunda carta precisamente que le escribe a los Corintios, en el capítulo 5 y el verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura será. Las cosas viejas pasarán y todas son hechas nuevas. Vos das testimonio que tu mamá era de una manera y con Cristo fue y es de otra manera. Así es, así. Efectivamente, cuando yo vuelvo, ¿no?, de la ciudad, me voy al pueblo por cuestiones de salud, porque mi mamá tuvo que pasar un proceso donde ella se enfermó y bueno, y el Señor la sanó, hizo toda esa obra en ella. Yo llego al pueblo y veo con mis propios ojos la obra de Dios. Entonces, obviamente yo estaba en mis cosas, viste, todo el tema del adolescente, que me gustaba estar con mis amigos, claro, de salir, eso para mí era, digamos, la vida, era lo Pero más importante. Vos ya estabas viendo el cambio en tu mamá. Sí. Por ejemplo, contale a la gente, ¿en qué cambió tu mamá? A ver. Por ejemplo, mi mamá era una persona que tenía mucha amargura en su corazón por todo lo que había tenido que pasar. Sí. También, bueno, ella se sumerge en el alcohol, era una mujer alcohólica, o sea, se la pasaba más digamos, en los boliches, en esos lugares, que en su casa. Entonces yo vi el cambio, lo que Dios hizo en su vida, aparte, bueno, de que la sanó, la restauró, su forma de pensar, de ver las cosas, su corazón. Sobre todo vi una madre con un corazón
humilde, un corazón rendido a Dios, entregada por completo. Es decir, ella conoce al Señor y se aferra tanto a Él que dice, esto es todo lo que necesito, es todo lo que yo deseo para mí y para mis hijas. Entonces ahí empieza todo esa etapa, ¿no?, de mi mamá, de empezar a creer en lo que Dios iba a hacer en nuestras vidas, porque nosotros somos 3 hermanas, somos 3, y bueno, yo era la única que no estaba en el camino. Yo no quería saber nada con la iglesia, no creía en nada. Ahora vamos a ir a vos, pero vamos a seguir con tu mamá, que es interesante. Sí. Ese cambio interno, lógicamente, lo veías vos porque estaba amargada, ahora no estaba amargada, no tenía paz, ahora tenía paz, pero había algo visible que todos lo podían ver. ¿Tu mamá qué pasó con el alcohol? Mi mamá dejó de tomar, dejó de fumar, ella también fumaba. Ajá. Y bueno, los boliches? Los dejó por completo. Dejó todo. Todo por completo. O sea, el Señor realmente empecé a creer, porque a veces nos cuentan o nos dicen, bueno, pasó esto y otro, pero a veces somos medio incrédulos y hasta que no vemos, no creemos. Bueno, viste la vida de fumar, emborracharse, ir a los boliches. Es como lo normal, podemos decir hoy, que la mayoría lo hace. Pero después en el hogar, ¿qué transmitía todo eso? Había alegría, había paz, había comunicación, ¿había? No. No. Nada de eso, ¿no? Y tu mamá, al ser sanada en su interior, ya no necesitó de ningún vicio, de ningún divertimento, digamos, externo, para poder tener esa paz, esa alegría, y al estar llena, entonces ahora cambió su manera de pensar y a la vez cambió su manera de vivir, porque ahora pensaba en las cosas del Señor. Y ahí ella es donde comenzó, como toda madre cristiana, a que ustedes también puedan conocer a Dios. ¿Y qué pasó? Bueno, mi mamá, ella, cuando ya el Señor la restaura y todo, ella sabía quién era su Dios y sabía que Él podía cambiar nuestras vidas. En ese momento, bueno, era yo la que no estaba en el camino, y ella empieza a orar, a creerle a Dios de que Él podía sacarme de ese mundo de tinieblas donde yo estaba sumergida en el alcohol y en todas las cosas que vemos hoy por hoy en el mundo. Y ella empieza a orar, empieza a alegar un clamor. Hay algo importante, Cindy, entre nosotros lo sabemos, pero vamos a aclarar porque este programa lo ve. La mayoría de las personas no pertenece a nuestra congregación o no es participante de las iglesias cristianas, sino que puede tener su religión. Entonces orar, dice, bueno, orar, y tienen su forma de orar. Pero acá tu mamá, ¿a quién le pedía y en el nombre de quién lo pedía? Claro, sí. Esa parte creo que es la más importante, porque ya no puso su confianza en ningún otro, ni siquiera buscó ayuda en otras personas, sino que ella dijo, yo necesito que el Señor haga la obra, y todo se lo pedía a Jesús. Todo en el nombre de Jesús, ella oraba, clamaba, buscaba al Señor en oración y tenía esa comunión, ¿no? Era diferente. ¿Vos me dijiste cuántas hermanas son? Somos 3. Y 2 ya habían ingresado a la iglesia. Ya estaban en el camino, ¿Y sí. vos eras la más rebelde? Yo era la que estaba como, viste, por ahí. La oveja negra. La oveja negra sí. era. En realidad la sí. La cabra negra. Sí. En realidad sí, para muchos era la oveja negra, era la que traía vergüenza a su casa, porque mis hermanas eran como, dentro de todo, eran personas, o sea, son chicas, eran muy, digamos, de la casa, estar con mi mamá, y yo era como la que quería salir a experimentar. Claro. Y no me conformaba con lo que veía, ¿no? en ese momento. Así que mi mamá empezó un clamor fuerte. Ella dice que da testimonio de eso, de que ella oraba y oraba por mí. Y mientras oraba pasaba algo muy curioso, y era que mientras ella oraba, más lejos estaba yo de llegar a los caminos del Señor, porque era como que se levantaba, ¿no? Como que ponele, ella clamaba y entonces yo llegaba a mi casa a saludarla, o llegaba a veces de vacaciones. Y lo que decía era, bueno, mami, nos vemos después. Yo me iba y me perdía 1 o 2 días y recién volvía a casa. Pero ella, a pesar de todo eso, de lo que sus ojos veían, ella sabía que no era cuestión de eso, sino era cuestión de fe y de creer que Dios podía hacer la obra en mi vida.
Así que bueno, el Señor escuchó su oración y ella vio la transformación también, lo que Dios hizo. Te rendiste vos a Jesús, lo recibiste como Señor y Salvador. Completamente. ¿Y sí. qué pasó en tu interior? El Señor sanó las heridas de mi corazón. Ajá. Las heridas de mi corazón, la verdad que era un vacío que tenía adentro que no lo podía llenar ni con el alcohol, ni con los amigos, ni estando por fuera de mi casa, ni con la vanidad, ni comprarme lo que yo quisiera, no. Nada de eso llenó ese vacío. Y realmente cuando yo conocí al Señor como mi padre, podría decirlo, como ese padre que siempre quise tener, Él llenó todo en mí. Todo en mí, era como que era esa pieza que me hacía falta, porque muchas veces ponemos nuestra mirada en las cosas que están afuera, creemos que salir una noche de rumba o a los lugares, ¿no? A los boliches y eso, va a llenar nuestro corazón, pero al siguiente día es como que te despiertas y está ahí, claro. Está el vacío, entonces Ajá. no lo puedes llenar con nada. ¿Quién Pero lo llena ese vacío? Jesús llena ese vacío, sí, ¿no? sin lugar a dudas, Jesús. Hay que buscarlo, ¿no? Hay que buscarlo. Así es. Él dice, Sí. el que me busca me va a encontrar. Así que da la libertad, ¿no? Uno puede elegir. O escucha tu testimonio y dice, mira vos, yo también me voy a acercar. Que creo que no es casualidad los que nos están escuchando, que el Señor los está llamando. Los está llamando porque el Señor les ama como te amó a vos y te ama. Y no quería verte en esa situación, una chica joven, bueno, poder sacarla de ahí y darte también otro destino, otro futuro. Y me enteré también, bueno, que llegó un príncipe azul en esos tiempos, ¿no? Contanos un poco, a ver, eso también es obra de fe y milagrosa. Así es. Cuando yo, bueno, ya empiezo a asistir a la iglesia, yo lo que por ahí no tenía en mente era casarme, ni tener hijos, nada, porque, bueno, venía de relaciones muy difíciles en el mundo, tenía todavía muchas cosas en mi corazón, pero después, bueno, me encuentro un día, me dice mi mamá, hija, yo veo que, bueno, vos tienes tu buen trabajo, tienes tu tienda, estás haciendo lo que te gusta, estás sirviendo con los jóvenes, pero ¿por qué no orás por un esposo? Ajá. Y yo digo, no puede ser, no, yo ahora no, le decía, no, mami, no creo que sea el tiempo ni el momento. Y después, bueno, me encuentro orando por esa persona, el Señor, fue una sola oración que hice, una sola. Mira vos. Le oré y le dije, Señor, yo quiero que vos me puedas dar un esposo, ese hombre que por sobre todas las cosas te ame a ti, porque si te ama, si vive para vos, sé que va a ser un buen esposo, un buen padre. Así que bueno, el Señor ahí actuó de manera rápida, inmediata, sí, rápida. Sí, fue así. Mira. Y bueno, con mi esposo nos conocimos por Facebook. Por Facebook, sí. Yo estaba en Colombia, él acá en Argentina, y empezamos a hablar, todo fue de Dios. Desde el principio vimos cómo el Señor nos iba uniendo, acercando, y bueno, nosotros caminábamos por fe, era por fe, aunque para muchos era locura, sí, lo que hacíamos. No, yo me acuerdo, no sé qué año fue esto, que fue él allá. En el 2017. En el 2017, yo me acuerdo que él había llegado a la iglesia y me dijo, mire, me estoy hablando con una chica en Colombia, voy a ir allá, me voy a casar y voy a volver. Y claro, digo, bueno, mirá, a veces las cosas no son tan así, está bien tu fe, pero bueno, uno como pastor le aconsejó un poco y la verdad que nos sorprendió, que fue allá, te conquistó, viniste con él acá y bueno, ahora están viviendo acá en Argentina. Sí, para la gloria del Señor, sí, estamos acá con mi esposo. Bueno, ha sido también un proceso, pero hemos visto la mano de Dios y veo, ¿no? A veces pienso en digamos, las familias que están fuera del Señor, que no conocen al Señor, los matrimonios, cómo se destruyen día a día, y ver mi casa y decir, Señor, sé que vamos a pasar por situaciones difíciles, sé que tenemos cuestiones y demás, pero tú eres el centro de nuestro matrimonio y eres lo más importante para nosotros, así que eso, el poder rendirnos ante Dios y poner en su mano nuestras vidas, nuestra familia, nuestro matrimonio, ha sido lo más importante, lo que nos ha mantenido de pie. Es su gracia la que nos ha sostenido. Qué bien, Cindy. Bueno, y fruto de ese amor,
¿Quién vino? Sí, Isaac Emanuel. Y Sí, Emanuel, el hijo de la promesa, ¿no? el hijo de la promesa. Y contanos un poco, ¿vino fácil Isaac o tenía sus complicaciones por algún tema tuyo? Sí, la verdad que sí. Yo antes, bueno, siempre comparo el antes y el después porque ha sido tan maravilloso lo que Dios ha hecho en mi vida y en mi familia. Yo antes digamos, de conocer al Señor había intentado tener hijos, Sí. con mis relaciones, todo el tema, y había sido imposible. De ninguna manera. Y bueno, por un tema de desorden y demás, yo me automedicaba y eso trajo consecuencias. Así que yo no podía tener hijos. Mirá. No podía tener hijos. Y bueno, ya estando con mi esposo, siempre tenía ese deseo en mi corazón, ¿no? De poder ser madre. Llegaba a la iglesia, veía a las hermanas con los nenes y yo decía, ay, Señor, qué linda, ¿no? Qué linda es poder tener ese, digamos, ese fruto de poder tener mis hijos. Pero algo dentro de mí como que me decía, no vas a poder. Era como algo que me frenaba, pero yo sabía que el Señor lo podía hacer. Tenía como esa fe. Y un día, bueno, el pastor de Colombia me escribe y me dice, hija, tengo una palabra para vos. Y cuando me dice eso era como que, ay, Señor, ¿qué me vas a hablar? ¿Qué me vas a decir? Y me dio la palabra que está en Génesis 21:1. Cuando Jehová visitó a Sara, hizo con Sara como había hablado. Bueno, le contamos a los amigos que Sara fue la esposa de Abraham y era estéril. Y después Dios le dio un hijo, y de grande. Sí, era estéril y ancianita. Y a vos te dio esa palabra. Sí, me dio esa palabra. Bueno, no podías tener hijos, pero no eras tan ancianita. No era tan ancianita. Pero funcionó esa palabra también. Sí, porque creemos, o sea, cuando nosotros tomamos la palabra y la creemos de todo corazón, ella se hace vida en nosotros, como que... Y en realidad yo tomé la palabra y dije, Señor, no sé qué vas a hacer o cómo lo vas a hacer o cuándo lo vas a hacer, pero bueno. Y después de un tiempo de estar buscando con mi esposo, creo que al mes volvimos todo y hicimos la prueba y salió positivo. Gloria a Dios. Así que bueno, para la gloria de Dios ahí está Isaac. ¿Cuántos años tiene Isaac ya? 3 años. 3 años tiene Isaac. Muy bien. ¿Y de casados cuánto tienen? 6 años. 6 años de casados. Sí, muy bien. Con Cristo podés tener un buen matrimonio. Totalmente, totalmente. Es así, siempre damos testimonio, ¿no? de nuestra familia, de cómo el Señor te lleva mucho más allá de unirnos, de decir, bueno, yo amo a mi esposo, ella me ama, tenemos una linda relación, todo lo demás, pero hay algo más allá que es un propósito, que es el propósito por el cual Dios nos une. Así que... ¿Y estás tranquila con el futuro de tu hijo que se va a encaminar en las cosas de Dios también? Sí, estoy totalmente tranquila. Instruye al niño en su camino porque cuando fuere viejo no se olvidará de él. Y gracias a Dios también por la iglesia que puede tener una estructura donde hay unas maestras de escuelas dominical que le enseñan precisamente la palabra de Dios, ¿no? Y eso hace que los niños vayan creciendo con ese conocimiento de Dios para llegar después a una adolescencia con ese conocimiento y no perderse en la juventud como te pasó a vos, ¿no? Porque los niños son sensibles a las cosas de Dios cuando tienen esa pureza, pero de entrado ya en la juventud es como que nace la maldad, ¿no? Nace ese pecado y ahí se van alejando de las cosas de Dios. Pero cuando tenemos encaminado a nuestros hijos en el Señor te ahorra muchos dolores de cabeza, como tienen quizás muchas personas, gente linda, gente que ha educado a sus hijos, pero que de repente se les fue de las manos y no duermen en la noche hasta las 7 de la mañana porque no saben dónde están sus hijos, vuelven quizás drogados, borrachos, tienen temor que le pase algo, y todos esos temores el Señor no te los deja pasar, porque el Señor bendice y cuida también a nuestros hijos. También están haciendo una tarea para la iglesia. Contanos un poco qué ministerio están desarrollando. Un ministerio de valientes, podemos decir, porque están llevando la palabra de Dios, ¿dónde? Bueno, junto con mi esposo y otros hermanos estamos yendo a los trenes. En los trenes. En los trenes. ¿El Roca de acá? El General Roca. El que va de La Plata a Constitución. A Constitución, perfecto. Sí. Ahí vamos los fines de semana, ¿sí? Con los hermanos, con mi esposo, llevando la palabra de Dios y contando, ¿no? Un poco de lo que Dios hizo también en nuestras vidas.
Así que para nosotros ha sido de gran bendición el poder servirle a Dios y poder tener esa gracia, ¿no?, en este tiempo tan, tan difícil. Amén. Ustedes van, se pagan el boleto, suben al tren, predican la palabra de Dios, ¿piden algo? No. No piden nada. No. Y después vuelven y hacen ese trabajo. O sea que, ¿cuánto tiempo? 2 horas, 3 horas, a veces más. Más o menos, sí. Y la gente se pregunta, pero bueno, ¿le pagan por hacer eso? No. ¿Y por qué lo haces? En realidad porque estamos agradecidos a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Creo que somos deudores, ¿no? Porque ni con todo el oro ni con toda la plata del mundo vas a poder pagar lo que Dios te da, que es la paz, que es la seguridad de saber que todo está bajo su control, que Él es el que guarda nuestras vidas, nuestra familia, Él es el que nos provee, Él es todo para nosotros. Entonces, de alguna manera poder servirle es por gracia el poder ir a los trenes cada fin de semana y llevar su palabra. También nos ha servido a nosotros como matrimonio, porque a veces en momentos difíciles como que decimos, bueno, ¿quién es más importante aquí? ¿Quién es más importante que esto que estamos pasando, ¿no? Porque pasamos situaciones como matrimonio, pero el poder agarrarnos de la mano de Dios y decir, Señor, tú nos salvaste, tú nos diste una vida nueva, nos has dado tanto, ¿cómo no te vamos a servir? No nos pagan nada, no nos dan nada, nosotros vamos por la gracia de Dios, porque podemos compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y Dios te bendice de muchas maneras, ¿no? Me haces acordar, bueno, nosotros en el año 90 es donde nace ese ministerio arriba de los trenes, ¿no? Por una prueba personal que pasé de la pérdida de un hijo, ¿no? Yo venía predicando la palabra de Dios en iglesias, en las plazas, y tenía como unas ganas de predicar arriba de los trenes porque veía tanta gente y digo, esta gente necesita saber la verdad de la palabra de Dios. Pero no me animaba, ¿no? Porque acá me van a tirar del tren, no me animaba. Hasta que me pasa esto, y bueno, después Dios consuela mi corazón y me hace ver, bueno, que mi hijo está en el cielo, un día lo voy a volver a ver, sana mi corazón, y a los pocos meses, ahí sí, puedo subir al tren y a predicar la palabra de Dios. En ese tiempo iba solo hasta Capital, después iba y volvía predicando, porque cuando te pasan una prueba así, vos decís, bueno, ¿qué me pueden hacer del dolor que pasé? Y ahí nace, ¿no? Yo siempre digo humildemente, bueno, mi hijo está con el Señor, no lo veo por un tiempo, pero a través de esa prueba, más de 2 millones de personas en estos 30 años más o menos han escuchado la palabra de Dios arriba de los trenes. Y siempre hubo gente, ¿no? Yo ahora no voy, pero a veces vamos cuando hacen esas movidas una vez por año, pero siempre en estos 30 años, siempre ha habido personas predicando y ahora lo están haciendo ustedes. Así que ha nacido en el corazón de Dios, ¿no? Y me acuerdo habíamos filmado un videíto chiquito en un tiempo que decía una frase, enfocando a las multitudes que bajan del tren. Y la frase era esta: miles de personas no están buscando a Dios, pero Dios muestra su amor buscándolas. Y usando tu vida y la vida de tu esposo y la vida de tantas personas que al subirse a ese tren el mensaje es Dios les está amando. Así que cuando vean que alguien predica en los trenes, es de aquí, de la ICLP, de los hermanos que también están sirviendo y trabajando. ¿Qué te parece, Cindy, si haces una oración cortita, porque nos quedan menos de 2 minutos, dirigiéndote a esta cámara, por esas personas que también están atrapadas a vicios, a drogas, que los padres están desesperados? Dale una palabra cortita, ¿qué tienen que hacer? Y ora por ellos. Bueno, yo lo que les puedo decir es que no importa la situación, ¿no?, por la que ustedes estén atravesando, el Señor es el camino, es el único camino, es en Él donde podemos hallar esa paz, aún esa restauración para nuestras vidas. También un mensaje para las madres que quizá ven a sus hijos perdidos en estos vicios, que no dejen de orar, que busquen realmente al Señor y entreguen su vida a Jesucristo, porque Él es el único que puede restaurar no solo la vida de sus hijos, sino también su familia. Así que nada, oramos por eso. Haz una oración. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias.
Padre, porque sabemos que en ti, Señor, podemos hallar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Gracias, Señor amado, porque tú eres nuestro refugio, Señor, porque sabemos, Señor, que solo tú puedes dar vida, Señor, aún aquello que está muerto, Señor, aún aquello que para el mundo, Señor, no hay salida, Señor amado. Tú traes esa sanidad, Señor, esa restauración, Padre del cielo. Oro por cada uno de esas personas, Señor, que están allí mirándonos a través de este programa, para que seas tú, Señor, tocando sus corazones, para que seas tú, Señor amado, mostrándoles el camino, Padre. Que tu presencia, Dios, los acompañe, Señor, y que seas obrando, Señor, en cada corazón en este momento, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y te damos gracias. Amén. 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 Bueno, muchas gracias, Cindy, por estar aquí en el programa. Creo que es de mucha bendición para todos y que Dios te siga bendiciendo. Amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga a todos ustedes y a sus familias.